Ya, vamos entonces a iniciar esta clase con la formación de los óxidos no metálicos, tomando en cuenta que los óxidos no metálicos son moléculas, ¿no? Entonces es importante que primero tengamos estos compuestos inorgánicos para poder identificar ahí los enlaces y los otros temas también que vamos a revisar dentro del tema de enlace químico, como es la resonancia, el tipo de molécula, la geometría molecular, que ya es ese tema del siguiente capítulo de Chang, pero que está dentro de la unidad 3. Entonces, no sin antes indicarles, y sobre todo mi preocupación es preguntarles, si ustedes conocen la formación de los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos, los hidruros metálicos e hidruros no metálicos. No sé si ustedes están viendo la pantalla de la formación y nomenclatura de compuestos químicos Sí, profe, sí se ve. inorgánicos. Bueno, mire, yo le he hecho aquí un listado de lo que usted tendría que saber en cuanto a la formación de compuestos. Comenzando por los más simples, que son los óxidos metálicos e hidróxidos, los óxidos no metálicos, los hidruros metálicos, los hidruros no metálicos. A estos yo les llamaría los compuestos simples, ¿no? Porque a partir de los óxidos no metálicos, por ejemplo, o que también se denominan óxidos ácidos, podría, perdón, iríamos a la formación de los oxoácidos. Y entonces aquí he desglosado una serie de oxoácidos que usted tiene que formar. ¿A partir de qué? A partir de los óxidos no metálicos, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿a ustedes les dieron en el curso de nivelación o en el colegio la formación de óxidos metálicos, hidróxidos? Pongámosle acá abajo. Óxidos no metálicos, hidruros no metálicos, oxoácidos. ¿Sí conoce usted la formación? Pregunta, por favor. Creo que sí, profe, pero a mi parecer no estaría De de más. más darle una repasada. Ajá. Sí, profe, porque se vio no mucho ese tema. Se vio, pero no tanto. Por ejemplo, Zaira, ¿qué sabe de la formación de los óxidos metálicos? Ah, profe, yo tengo mis apuntes. Ajá. Tengo, a ver, no sé si sean los mismos porque tengo otro nombre. Tengo como compuestos binarios. Creo que ese es el que ¿Y quiero. ahí qué compuestos nomás tiene ahí? Compuestos binarios, tengo óxidos, ácidos. Yo hasta la formación de hidruros y sales. Déjenme, a ver, en los binarios, ya, aquí tengo compuestos como el cloruro de bromo, el sulfuro de cadmio, todo ese tipo de compuestos que se forman de metal y no metal. En oxígenos tengo ya están los óxidos metálicos, no metálicos, está como el trióxido de hierro, te añadió 8 en oxisales ácidas, o sea, vimos todo eso en temas de clase, Ajá. pero la verdad, profesora, fue muy rápido el tema, porque como la liberación fue rápida, entonces yo hacerlo rapidito, entonces, y también tengo en hidruros, todo eso tengo, profesora, y hasta hidruros de oxígeno tengo en lo que es
compuestos inorgánicos. O sea, de cómo se forman y cómo hacerlos. Y también su nomenclatura. Nomenclatura, ¿qué tipo de nomenclatura usaron? La Stork y, si no estoy mal, la sistemática. ¿Y la tradicional? Bueno, en mi caso, profe, en el paralelo que yo estuve, el profesor dijo que no era recomendable porque ya no se usaba. Mm, Entonces, ay sí, profe. ujú. Bueno, les comento que más bien la tradicional es la que se sigue usando y no en vano se denomina de esa manera, ¿no? Entonces, yo les comento que la recomendación más bien es de que, dentro del área, ¿no? Que se siga utilizando y repasando la nomenclatura tradicional, porque usted ve bueno, nosotros hemos evidenciado en el laboratorio que, que si bien se está introduciendo la nueva nomenclatura o las nuevas nomenclaturas, todavía prevalece la nomenclatura tradicional. Entonces, hemos quedado en que se enfatice en la nomenclatura tradicional y también las otras nomenclaturas que no son difíciles de considerar. Entonces, vamos a poquito a poco ir adentrándonos en esta formación primero y en los nombres, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que para el estudio de la formación de los compuestos, comenzando por los inorgánicos, que es lo que a nosotros nos compete, yo sí les pido y recalco nuevamente, y no les he mandado, ya les voy a mandar ahora más tarde, los números de oxidación, que es lo que usted tiene que saber. Entonces, comenzando por los números de oxidación que tienen que ver con la forma como se forman los iones, es que se forman también estos compuestos. Entonces, hay compuestos como los primeros, por ejemplo, óxidos metálicos. Ejemplos de óxidos metálicos, no sé si ustedes me pueden dar. Óxido de calcio. Claro, mire, por ejemplo, ahí, y yo les pido el ejemplo porque yo creo que esto ya hemos hecho, la formación. Ahora, y eso ya vimos como compuestos iónicos, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo podrían poner ustedes? Óxido crómico. Óxido Crómico. crómico. Habría que ver si es que este óxido crómico. Ahora mire, por ejemplo, ahí ya vamos a ver, voy a ponerle como ejemplo y ya va a ver usted que cómo se utiliza la nomenclatura en ese caso. ¿Qué más? Por ahí hay óxido de hierro Óxido de sodio. o óxido de sodio, sí. A ver, sí. ¿Qué más sería? Óxido de aluminio. Sí, hicimos, si ve, hicimos ya la forma. Oh, ya se fue para el otro lado. Hicimos la formación del óxido de aluminio y, claro, es un compuesto, es un óxido metálico, ¿sí? ¿Qué más? Ya como unos dos más, pongamos. Óxido de potasio. Óxido de litio. Ya. Bueno, el potasio, el óxido de potasio le representaría al litio. ¿Algún otrito? Óxido ferroso. Pongámosle. Ujú. Y muy bien dicho, óxido ferroso u óxido de hierro 3, que también, perdón, de hierro 2, que también se llama. Dentro de los hidróxidos, ¿qué tipos de, digamos, ejemplos? Hidróxido de sodio, ¿qué más sería? Bueno, cualquiera, ¿no? Hidróxido de bario, ¿qué más? Hidróxido de aluminio. Dióxido de Sí, cadmio. ya.
y pongámosle el hidróxido de cadmio, ¿ya? Entonces, así, digamos, usted ya ve, está viendo que se forman con un metal y el anión hidróxido. Entonces, yo les pregunto hasta aquí, ¿qué tipo de compuestos son estos? Óxidos metálicos e hidróxidos, de lo que ya hemos visto y analizado. Iónicos. Binario. Sí, son iónicos. Bueno, los primeros binarios, pero los segundos ya no son binarios, ya son ternarios sería, porque son 3 tipos de elementos. Entonces, vamos a hacer rapidito aquí la formación de los óxidos metálicos. No vamos a hacer toda la formación que hicimos con que la disociación, no, vamos a hacer solamente esto. Calcio, hemos de procurar colocar el estado más oxígeno, asimismo el estado, y tenemos aquí la formación del óxido de calcio, ¿sí? Y esto está en estado sólido, solamente así. Entonces, y así como el óxido de calcio, vamos a hacer el resto de óxidos, solamente por poner ejemplos, ¿no? Porque de ahí podríamos abundar páginas de formación, pero no es el caso, es solamente un repaso. ¿Cómo se forman los hidróxidos? ¿Qué dirá usted? Metal es una molécula de OH. Molécula de OH. Una molécula Verá, por un átomo de los, OH. los óxidos metálicos también se denominan óxidos básicos. ¿Por qué será? ¿Quién me dice? Que se forman de una base. Sí, más que se forman de una base es que dan lugar a la formación de bases. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el óxido de formar el hidróxido de sodio, y entonces resulta que el hidróxido de sodio se forma a partir de un óxido más agua, ¿sí? Y por eso se denominan óxidos básicos, porque esto da lugar a la formación del hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, mire usted aquí cómo cambia, a diferencia de arriba, en donde el óxido de sodio, vamos a ver, estando en estado sólido, al combinarse con el agua, que todos sabemos que es líquida, ya se forma el hidróxido de sodio, pero mire cómo cambió, está ahora en solución. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta cada vez que vamos formando cierto tipo de compuestos. Y así como el hidróxido de sodio, también formaríamos el resto de hidróxidos. Es decir, la mecánica es la misma. Alguien dirá, pero no solo de óxidos, con óxidos se forman los hidróxidos. Sí, puede ser que usted use solo sodio. Vamos a ver. El sodio es sólido y esto es objeto de una práctica. Se forma. ¿Qué se forma ahí? ¿Qué se formará? Se va a formar el hidróxido de sodio, ¿sí? Directo. ¿En qué? En solución. Entonces, mire que sí hay diferencia entre los reactivos, pero no hay diferencia entre los productos. Entonces, estos tipos de compuestos que ya son más combinados a través de, claro, en la primera reacción, un compuesto más otro compuesto, y que claro, habría que aquí igualar, igual acá, ¿no? Eso no olvide, eso ya le correspondería a usted, la igualación. Entonces, tenemos aquí las diferentes formas de obtener los denominados hidróxidos. Luego tenemos los óxidos no metálicos. Y asimismo, en el caso de los óxidos no metálicos, llamados también óxidos ácidos, con el mismo criterio anterior, ¿no?
¿Cómo se formarían estos óxidos no metálicos? Y deme ejemplos. No le escucho, qué pena. No le escucho. Si alguien le escucha y me puede repetir. Sería de un óxido más un no metálico. Un óxido más un no metal. ¿Cómo un óxido? Oxígeno sería. ¿Cuál no metal? ¿Qué óxido? Los no metálicos. Los oxígeno Sí, más un no metálico, sí. Eso es. los no metales. ¿Cuál no metal sería que usted usaría? A ver. Un óxido de dinitrógeno. Bueno, usted dice nitrógeno, gas, más oxígeno. Claro, oxígeno, gas. Y esto formaría, bueno, aquí, ¿qué nomás formaría? Forman un sinnúmero de óxidos y en eso consiste justamente la formación de los óxidos no metálicos. Ya vamos a ver, en donde solo como ejemplo yo le voy a poner aquí el óxido nitroso. Y mire usted la diferencia de los de arriba, ¿no? Mientras los óxidos metálicos son sólidos, los óxidos no metálicos en su mayoría son gases. Entonces vamos a dejar ahí solamente como ejemplo para luego hacer los hidruros metálicos, ejemplos de hidruros metálicos. Luego vamos a abundar en la formación de los óxidos no metálicos. Por eso yo le pongo solo un ejemplo. Hidruros metálicos. Ejemplo de hidruros metálicos. Y aquí también tendríamos que igualar, ¿no? A ver, ejemplo de hidruros metálicos. Si yo pregunté. Hidrógeno. Perdón. Hidruro de litio. Hidruro de aluminio. Sí, todos ellos, no. Vayamos por el de litio, ¿ya? ¿Más qué será? Más hidrógeno gas. Y tenemos ahí la formación del hidruro de litio. Entonces, así mismo, igualemos. Y así podríamos estar abundando de muchos otros ejemplos, pero le dejamos solamente ahí. Los hidruros no metálicos, ¿cuáles serán? El hidruro de boro. Ya, otro. El cloruro de hidrógeno. Hidrógeno. Sí. Entonces, mire, pongámosle el boro, ¿ya? Sería más hidrógeno, gas. Y tenemos aquí el hidruro de boro. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a... Y de esta manera vamos formando un sinnúmero de compuestos que no es difícil la formación, ¿no? De tal manera que aquí vemos que la combinación de los, sea de elementos o sea de compuestos, da lugar a la formación de los diferentes compuestos. ¿A través de qué? A través de diferentes tipos de enlaces, que eso vamos a ver luego. Y tenemos las sales binarias. ¿Cuáles serían las sales binarias? Lo que ya manifestó su compañera, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de calcio. Sería más cloro. Gas. Aquí sería calcio. ¿De qué otra forma podríamos obtener estas sales? ¿Quién me dice?
Y en eso consiste también el de todo un estudio, ¿no? Entonces alguien dice, pero a mí me enseñaron que se formaba de un hidróxido más un ácido, ¿no? Y ahora aquí el ácido deberá estar en solución. Y entonces ahí decimos que vamos a tener el mismo calcio cloruro y aquí estaría en solución más que Más se agua. formaría, sí, más agua. Y entonces mire, en eso consiste la formación de estos famosos famosas sales binarias, ¿no? A ver, sí, aquí son dos. Entonces, no es difícil, no es difícil. Luego tenemos la formación de los oxoácidos. Entonces yo aquí tengo todo un listado de los oxoácidos que usted tendrá que formar a partir de qué, dirá usted. Y voy a hacer solamente la primera parte, ¿no? ¿Cómo se llama este primer oxoácido? Ácido hipocloroso Sí, ¿de dónde viene? ¿Cómo se forma? del Del óxido de óxido de cloro calcio. más agua. Sí, del óxido de cloro, que es gas, ponemos más agua y aquí formamos el el ácido hipocloroso, que asimismo tendrá usted que igualar. Y así sucesivamente. Este sería del óxido cloroso, del óxido clórico y del óxido perclórico. Luego vamos a la familia 6A y mire que estamos poniendo solo los más importantes. A la familia 6A, en donde tenemos la formación del ácido sulfuroso, sulfúrico y pirosulfúrico o disulfúrico que se llama. Luego tenemos la familia 5A. Bueno, yo me he permitido hacer todo este listado para no pasar el tiempo de estar haciendo y yo les voy a hacer llegar este documento para que usted pueda desarrollar la formación. No sin antes hacer la formación también de los óxidos no metálicos, que son muy importantes y nos van a servir para aplicar, como les decía, los tipos de enlaces, los tipos de moléculas, los tipos de geometría molecular, que es el tema que viene, ¿sí? Aquí tenemos la familia 5A con todos sus ácidos, la familia 4A. Asimismo, estoy tomando solo un elemento de cada familia. Mire, por ejemplo, en la familia 4A es carbono, silicio, germanio, con un número de oxidación 4 más, que forman estos ácidos. Luego la familia del boro, que curiosamente es 1, porque luego el aluminio ya forma hidróxidos, no ácidos. Entonces tenemos todos ellos, ¿no? Este es el ácido metabórico, pirobórico, ortobórico y tetrabórico, ¿sí? Y los ácidos de los elementos de transición, los más importantes y los que usted tiene que saber su formación. Entonces tenemos ahí el ácido crómico, dicrómico, mangánico, permangánico. Este es el ácido vanádico, el ácido molíbdico. Y luego tenemos también los ácidos especiales que les llamo, porque su formación no es tan simple. Entonces, de estos ácidos, por ejemplo, no vamos a hacer la formación, pero sí vamos a hacer las fórmulas desarrolladas. Y por último tenemos la formación de sales neutras, ácidas, básicas, dobles y mixtas. ¿Qué son las sales? Ejemplos, pongamos rapidito ejemplos de sales neutras. Dígame un ejemplo. Dado que Clorato de usted, sodio. clorato de sodio o carbonato. Clorato, tengo yo. No, ¿No es? clorato de sodio, sí, es una Ah, sal ya. neutra, sí. Luego sales ácidas. Verá, vamos a poner solo un ejemplo, ¿sí?
Sulfato Sales. ácido de potasio. Ya, tenemos sulfato, ácido de potasio. Sales básicas. Perclorato monobásico de magnesio. Perclorato, perdón. Monobásico de magnesio. Ya. Perclorato. ¿Estamos? Seguirame, ¿no? Luego, sales dobles. ¿Qué es una sal doble? Yo les preguntaría. ¿Qué es una sal doble? Ejemplos. Sulfato doble de sodio y potasio. ¿Y sodio? Bueno, pongamos el que le escuché. Ya. Y sal mixta, por último. Ejemplo. Rapidito. Bueno, yo les pongo hierro, clorato. No sé si estamos. Clorato sulfuro férico, ¿sí? O también podemos hacer estos sales que también igual son mixtas, ¿no? Mire. ¿Cómo se llamaría esta sal? La última. A ver. ¿Y cómo se forman las sales mixtas? ¿Cuál es la característica de las sales mixtas? De que nomás se forman, a diferencia de las sales dobles. Mire que las sales dobles, pongamos otra sal doble, se forman, y aquí mismo viene, podríamos poner lo mismo, bueno, aunque no lo mismo, pongámosle litio, potasio. Mire, esta es una sal doble. ¿Cuál es la característica? Rapidito. A ver si alguien de ustedes me da un resumen de las sales, formación de sales. A ver, tenemos ahí los ejemplos. ¿Cómo sintetizaría la formación de todas estas sales? ¿Quién hace un resumen, por favor? A ver, alguien que me ayude. Por sustitución de los hidrógenos del ácido por metales de dos bases diferentes. Bueno, sí. Vayamos no digamos metales, sino por iones. Porque recuerde que el ácido se ioniza, sale el hidrógeno, se queda el anión y el hidrógeno es sustituido por un ion, que en el primer caso, vayamos por las sales neutras. En el primer caso es el ion sodio. En el segundo caso, en las sales ácidas, digo yo, es el ion potasio. En las sales básicas ha sido el magnesio, ¿no? Pero
Aquí también, bueno, esta es otra digamos, forma. Y vamos a las sales dobles, ¿no? Por ejemplo, esta sal que yo le estoy indicando, ¿de dónde viene? ¿De qué ácidos? ¿De qué ácido viene? Del sulfúrico. No, esta última. Ah, pensé que le faltaba, perdón. ¿De qué ácido será? Sí, se aprecia la sal doble. Y claro, mire que cuando vamos a hacer la formación de sales, no vamos a hacer solo de los oxoácidos, sino también, en este caso, sería de los hidrácidos. Es del ácido sulfídrico, que sí debe saber su existencia, más del hidróxido de potasio y más del hidróxido de litio. En cambio acá sí, es el ácido sulfúrico más el ion sodio y el ion potasio, que vienen desde los hidróxidos respectivos. Entonces, mire, mientras las sales neutras, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con este nombre, pero así les han puesto, porque todas estas sales deben ser neutras y si no, no existirían para que estén ahí como sales. Pero en todo caso, ¿qué son las sales neutras? Yo le preguntaría. Comenzando de que todos son compuestos químicos, ¿no? Entonces yo diría las sales neutras son compuestos formados por un anión y un catión. En cambio las sales ácidas, ¿qué serían? ¿Quién me dice? ¿Qué tienen en su estructura? Es muy simple la definición. A ver. Rapidito. Y mire que aquí también podríamos formar una sal halógena. Es la sustitución de los iones de hidrógeno de un ácido oxácido por cationes. Bueno, lo que usted me ha dicho es cómo se forma, pero no qué es una sal ácida. Entonces, cuando vamos a definir, nos vamos a dar cuenta solamente por la fórmula. Entonces, yo ya les indiqué la anterior y les dije es un compuesto químico formado por, perdón, un anión ácido, podríamos decir, y un catión, ¿sí? Entonces, basta que tenga un anión ácido, porque mire, este es del sulfato ácido y más del catión. Acá tenemos un anión ácido, es del sulfuro ácido, en cambio aquí, más un catión. Para que usted vea que las sales ácidas también se forman de los ácidos hidrácidos, ¿no? Y las sales básicas, ¿qué serán? Ya con este criterio de las sales ácidas. ¿Qué dirá usted? A ver, rapidito, independientemente de cómo se formen, porque eso usted debe saber. Sales básicas, ¿qué son? Son compuestos químicos formados por... ¿Quién me dice, por favor? A ver, rapidito. ¿Qué es el perclorato? ¿Qué es el perclorato? Este es un anión. Entonces usted diría, son compuestos químicos formados por un anión, un hidróxido y un catión. Entonces esas son las sales básicas. Claro que en este momento coincide de que sea 1, 1, 1, pero pueden ser 2, 3, 4 aniones, 1, 2, 3 hidróxidos, dependiendo de la fórmula, ¿no?
Entonces, siendo generales, las definiciones sería, la sal básica es un compuesto químico formado en su estructura por aniones, hidróxidos y cationes, ¿sí? Y en cambio la sal doble, ¿qué será? Rapidito. A ver, ¿qué será la sal doble? ¿Qué son sodio y potasio? ¿Aniones o cationes? Cationes. Ya, entonces, ¿qué será la sal doble? ¿Y qué es el sulfato? El sulfato es un anión, ¿no? Que viene desde el ácido sulfúrico. Y eso usted tiene que saber. Entonces tenemos ahí, mire, las sales dobles se forman con un anión y dos cationes. Mientras que las sales mixtas se forman por dos aniones y un catión. Aquí tenemos el anión sulfuro, el anión clorato y el catión hierro 3. Acá tenemos el anión cloruro, el anión sulfuro y el hierro 3+, que es catión, ¿sí? Entonces esto no debe olvidar. Sí está claro todo lo que son los compuestos inorgánicos, porque aquí estoy haciéndoles un resumen de lo que usted debería saber en cuanto a la formación de los compuestos inorgánicos, ¿sí? ¿Preguntas sobre estos compuestos? Es difícil su formación, yo creo que eso sí les deben haber dado, ¿no? Aquí ya hicimos un breve repaso, a usted le corresponde continuar con esta formación, mire usted. Y luego, bueno, esto, si es que usted no tiene mucho conocimiento, lo podríamos terminar de ver en tutoría, ¿sí? Vamos a pasar enseguida a la formación de los óxidos no metálicos. De todos esos compuestos, lo que a mí me interesa sobremanera, no porque los otros no sean de interés, es la formación de los óxidos no metálicos. Y aquí yo ya les he realizado asimismo una plantilla que, como ahora estamos en este sistema virtual, para ustedes va a ser muy fácil de utilizar porque ya toca, ¿no? Entonces, vamos a hacer la formación de estos óxidos. No sé si usted está viendo ahí ya en la tabla de formación. Sí, profe, sí. Entonces, mire, comenzamos con el título, que es formación de óxidos no metálicos. ¿En qué consiste esta formación? Vamos a comenzar a formar desde los elementos de la familia 7A, que son de los elementos representativos los que conforman los óxidos no metálicos. ¿Qué son los óxidos no metálicos de acuerdo a su estructura? ¿Serán compuestos iónicos? ¿Serán moléculas? ¿Qué son, según su criterio? Mire la estructura. Este es del óxido hipocloroso. Este es del óxido cloroso. Y así sucesivamente. ¿Qué son estos compuestos? ¿Son iónicos? ¿Son moléculas? ¿Qué son? ¿Iónicos? ¿Por qué dice que son iónicos? ¿Alguien dice lo contrario? Yo digo que son iónicos porque, o sea, es la formación de un óxido que tiene una valencia de -2, o sea, valencia negativa, y los metálicos, bueno, serían moleculares, porque iría el oxígeno y el no metal, que ambos tendrían valencia negativa. Bueno, entonces usted dice que son
moléculas o compuestos iónicos. Moléculas, porque serían dos moléculas. Sí, todos son moléculas. Entonces, mire, ahí sí yo sí les pido que por favor nos ubiquemos, ¿no? El momento que están formándose por no metales, son moléculas. Y esa es la razón por la que vamos a hacer esta formación para hacer, primero, nombrar a los, primero hacer la reacción, la formación, ¿sí? Pongámosle nomás aquí, reacción de formación. Acá tenemos los nombres y pongámosle mejor que nombres, pongámosle nomenclatura. Luego acá tenemos la estructura de Lewis, ¿sí? Y luego tenemos la fórmula desarrollada. Y mire usted que vamos a terminar con el tipo de molécula y el tipo de geometría molecular de cada uno de estos compuestos. Esto vamos a hacer después cuando ya veamos estos temas y vayamos a aplicar a estos compuestos, ¿sí? Para lo cual necesitamos hacer la estructura de Lewis y la fórmula desarrollada. Bueno, yo le he hecho un acercamiento, usted verá si es que lo toma esta estructura o lo deja, pero lo importante es que comprendamos básicamente lo que son, primero la formación, como le digo, la nomenclatura, la estructura de Lewis, fórmulas desarrolladas por este momento. Entonces, comenzamos. Mire, aquí todos estos compuestos van a comenzar con los no metales, es decir, los reactivos, cloro molecular, oxígeno molecular, tal como hicimos para los compuestos iónicos. Pero en este caso, ya sabe usted que estas son moléculas y como se caracterizan las moléculas, en su mayoría son gases. Entonces comenzamos por un gas, más un gas y obtenemos un gas. ¿Cómo se llama este gas? Óxido hipocloroso. ¿Cuál es su estructura de Lewis? Mire usted, aquí yo algo lo he hecho, ya se me ha movido, es más. Y podríamos estar ahí revisando cómo es su estructura y especialmente en cuanto a la estructura electrónica, como usted ve. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos esta estructura? ¿Qué hay que tener cuidado? Que los elementos tengan en sus números de electrones correctos. Por ejemplo, en este caso, tenemos el cloro con 7 electrones de valencia, el oxígeno con 6 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer la formación de uno de los elementos. Yo lo he hecho del cloro, usted hará, puede ser del bromo, del yodo. Y la pregunta aquí suya de pronto sería, ¿por qué no el flúor? ¿Quién me dice? ¿Por qué no hacemos el flúor? Porque son unidades nobles y configuración no ya está completa. No, sí está completa. Tiene 7 electrones de valencia el flúor. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el problema? ¿Será porque el número de oxidación solo es -1 menos? A ver, repita, por favor, no le escuché. ¿No será porque tiene su número de oxidación 1 menos? Sí, es porque su número de oxidación solo es 1 menos. Y tenemos aquí, en cambio, cloro, bromo y yodo, cuyos números de oxidación son 1 más, 3 más, 4 más, 5 más y 7 más para formar los óxidos no metálicos. Y por lo tanto, los compuestos. ¿Sí? Las moléculas. Entonces, por eso no está aquí el flúor,
por favor. Solo cloro, bromo y yodo forman estos compuestos. Entonces, mire usted, por ejemplo, cuando hacemos estas estructuras de Lewis, yo ya le indiqué, o usamos pares, digamos, electrones, así de esta manera con diferente coloración y puntitos, o usamos también cruces, pero nunca combinamos aquí mismo las líneas como está en la fórmula desarrollada. Entonces, para la estructura de Lewis, solamente usar los puntos o cruces, y para la fórmula desarrollada usar las líneas, o en este caso las flechas. Aquí se me ha movido un poquito. No le quiero mover porque no sé qué pasa. Está siguiéndome este cuadradito. Y es muy posible que si algo hago, ya se dañe. En todo caso, mire, por ejemplo, aquí falta una línea. No sé si se me ha borrado o si se ha ido. Pero, ¿qué significan los puntos? Usted ya sabe. ¿Qué significa cada punto? Dígame. Los electrones de valencia. Sí, cada punto significa un electrón de valencia del elemento correspondiente. ¿Sí? ¿Qué significan las líneas acá en la fórmula desarrollada? 2 electrones. Sí, 2 electrones. Entonces, mire, por ejemplo, aquí en el cloro, nosotros tenemos pares de electrones, ¿no? Aquí tenemos un par de electrones, 2 pares de electrones, 3 pares de electrones, pero también el cloro con el oxígeno, si usted se fija aquí, también forma un par de electrones. Aquí está más un electrón chiquito que de pronto es un error, ¿no? El oxígeno, 6 electrones, solo los negritos, véales. El cloro, 7 electrones. Mire cómo están ubicados. Y siempre esa ubicación deberá ser en pares, sea para que estén combinados, como en este caso, o sea para que estén libres, como en este caso. Entonces vamos a la fórmula desarrollada. Es lo mismo. Debemos aquí tomar en cuenta que tenemos el cloro con 7 electrones de valencia. Y usted dirá, ¿dónde están los 7? Están aquí 2, 4, 6 y 7. Más el electrón del oxígeno que hace el enlace, cloro-oxígeno. Y asimismo sería el oxígeno aquí, ¿no? Son 6 electrones de valencia, en donde asimismo tenemos 2, 4, 5 y 6. Y lo mismo el cloro, ¿sí? En el caso del cloro, aquí me ha faltado una rayita. No sé si se deja poner. Y aquí curiosamente no ha habido el del dibujo. No sé qué pasó. Pero bueno, en todo caso, mire, aquí está. ¿Será este? ¿Ustedes qué saben? ¿Es este? No creo. Es que, profe, está en el Word de ¿cómo se llama? OneDrive. De Internet, entonces para que ahí no salen todos los comandos. Más bien pongan edición, ponga abrir en la aplicación. A ver, déjenme pasarle al otro. Sí. Ábrale en el Word de su escritorio y ahí sí sale. Ajá. A ver, descargar, guardar como documentos. Ahí está el problema, que nos demoramos. Eso es lo que no quería, pero bueno. A ver. No, me lleva mi OneDrive. A ver, dejémosle nomás así. Ya nada. Bueno, yo aquí le tengo. En esa parte que dice edición. Ajá. Ahí dale clic. Ya. Y en esa parte que dice abrir en la aplicación de escritorio. Ya. Ahí se abre en el Word de la compu.
Abrir Word, ahí arribita. Aquí, ya. Ya se le ve. Oh, ya, muchas gracias. Pero, bueno, ya de venirla. Es el anterior. Ah, ya. Ok, gracias mil. Razón que no podía hacer en la edición. Entonces, mire, aquí lo que falta es solamente, si está bien, aquí esta línea, ¿no? Entonces tenemos ahí la fórmula desarrollada con las líneas. No sé si está claro hasta aquí. ¿Preguntas sobre la formación del óxido hipocloroso? Preguntas, por favor. Acá tenemos la formación del óxido cloroso. Tenemos esta fórmula. Vamos a poner en la estructura solo una, no las dos, las dos moléculas. Aquí está solo de una. Mire usted, y aquí viene la novedad, ¿no? Tenemos el cloro con 7 electrones, el oxígeno con 6 electrones, y esta es la forma como se van combinando. Pero mire que aquí ya aparece el enlace coordinado. Y entonces, ¿por qué este es un enlace coordinado? Que en la fórmula desarrollada le apreciamos mejor con una flecha. ¿Por qué le hacemos coordinado? Y no le ponemos aquí doble enlace. Y hay una razón especial. Porque esos dos electrones son compartidos por el átomo del cloro y no por ambos. Claro, pero ¿por qué? Y mire usted, ya le estoy haciendo aquí la formación de ¿qué? ¿Qué estamos viendo ahí? Es la formación del octeto, ¿sí? Vamos a ver, y es la formación del octeto para el cloro. ¿Qué pasaría si le ponemos estos dos puntitos del oxígeno acá? ¿Qué pasaría con el octeto del cloro? Se expandiría, ¿no? Mire que, por ejemplo, para el oxígeno no es ningún problema formar el octeto. Y el octeto se forma con los elementos de al lado también, ¿no? Entonces aquí igual, el octeto del oxígeno. Pero en cambio del cloro, mire usted, ¿cuántos electrones tiene el cloro? Aquí. Son 8. Si es que le pusiéramos doble enlace, ¿qué sucedería con el octeto del cloro? Se expandiría. Y esa es la razón por la que hacemos esta forma de enlace, ¿sí? Este es el enlace coordinado. Ojo, ¿sí? Les voy a indicar rápidamente nomás y quise ponerles la formación del famoso dióxido de cloro. ¿Ustedes han escuchado el dióxido de cloro? ¿Para qué se usa? ¿Han escuchado? ¿O no? Para combatir el COVID. Sí. Está, digamos, está en la mira, ¿no? Para el uso de combatir el COVID y con excelentes resultados. Lamentablemente acá las autoridades no permiten su uso porque según ellos quieren más evidencias. Pero bueno, eso ya quedará para la historia y la historia los juzgará.
Hay muchas evidencias sobre su eficacia, pero mire usted, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención, me he adentrado en el estudio del dióxido de cloro. Hay medicamentos que usan las farmacéuticas para combatir enfermedades graves como es el VIH, el cáncer, en base a dióxido de cloro, pero eso no lo quieren dar a conocer ni que la gente conozca. ¿Por qué? Por el temor de que se haga su uso viral como ahora es la moda, y les quite el negocio que está viendo ahora con otros medicamentos para el COVID y no se diga las vacunas. Entonces yo siempre vivo preocupada porque resulta que las autoridades prefieren que la gente se muera pero que no use el dióxido de cloro porque según ellos mata. No, no mata. Simplemente que al usarlo se debe usar en la dosis adecuada de tal manera que no haga daño, como todo medicamento. Usted debe saber que todo medicamento tiene su dosis terapéutica, que se llama, y si toma más de esa dosis, por supuesto que le va a hacer daño, si no matarle, por lo menos enfermarle de otras cosas. Entonces, en eso consiste la preparación de los medicamentos. Preparar medicamentos en dosis adecuada. Eso es lo que tiene que hacer todo farmacéutico. Entonces, en este momento estamos frente a esta disyuntiva de si usar o no. Yo personalmente lo he usado. Y entonces, por eso yo hablo con conocimiento de causa, inclusive, ¿no? Y estoy haciendo investigaciones sobre el uso y me he encontrado, como les digo, con medicamentos para combatir el cáncer y con excelentes resultados. Aquí mismo en Quito hay muchos, no muchos, muy pocos médicos, al menos con 2 yo he hablado, que están usando el dióxido de cloro y lo han usado desde hace mucho tiempo para combatir el cáncer de algunos sitios del organismo, ¿no? Entonces, no es ninguna novedad, sino que dado que ahora surgió la pandemia, es que salió un poco a relucir las bondades de este compuesto. Entonces, mire, lo que les quiero indicar es justamente esto, ¿no? Que el dióxido de cloro, a pesar de su inestabilidad, porque el cloro al tener 7 electrones de valencia, tiene esta estructura, ¿no? Y aquí hay un electrón del cloro que está suelto, tomando en cuenta también que dentro de su estructura de Lewis primero, se excede del octeto, ¿sí ve? Entonces, mire, aquí tenemos un octeto expandido. Y claro, al oxígeno no le pasa nada, pero curiosamente a mí siempre me llama la atención este electrón. Este electrón que le hace de una inestabilidad, pero a su vez es el que permite la eficacia antiviral del dióxido de cloro. ¿Sí? Bueno, de eso hemos de hablar en algún momento si ustedes tienen interés, pero lo único que les digo es que primero, el dióxido sí existe, el dióxido de cloro, porque también hay colegas que dicen que no existe, que eso es un mito, que es una mentira. No, aquí está. Y está muy bien estudiado en algunos libros de química general. Eso por un lado. Y para que usted, si quiere, tenga de recuerdo la formación del dióxido de cloro a propósito de la pandemia, que esperamos que ya pronto pase. Luego tenemos el óxido clórico, en donde aquí, y yo no en vano le dejé así para hacer con ustedes la estructura de Lewis. Entonces, mire usted, la estructura de Lewis, en este caso, hagámosle primero para el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en primera instancia? Usted tiene que disponer a los elementos, como yo lo he dispuesto aquí, en forma simétrica. Si usted se da cuenta, primero escribí los elementos en forma simétrica y luego voy añadiendo, como lo estoy haciendo en este momento, a los electrones de valencia de los
elementos conocidos. El más conocido de todos, pues, es el oxígeno. Pero antes de poner aquí cualquier cosa, vamos a hacer también a los electrones del cloro, ¿no? Entonces, voy a iniciar con los electrones del cloro y tenemos 2, 3, 4, 5 y mire usted 6 y 7. Así me salió. Lo mismo vamos a hacer acá. Y entonces resulta que tenemos la estructura del Lewis del cloro. Ahora, ¿qué más es lo que nos falta? Nos falta los electrones de valencia de los oxígenos terminales que llamo yo. Y entonces aquí, por ejemplo, ya puse de más este electrón y vamos a terminar con los electrones del oxígeno. Bueno, se me ha ido un poquito más allá este oxígeno. Y usted ve que aquí tenemos 6 electrones para el oxígeno. Acá también tenemos 6. Acá ya están los 6. Acá igual tendríamos 6. Y usted está viendo que ya están saliendo asimismo otros enlaces coordinados. ¿Cuántos enlaces coordinados vemos ahí? ¿Cuántos enlaces coordinados? 4. Sí, 4. Entonces vamos a hacer los enlaces. Primero los simples, ¿no? Que vendría a ser 1, 2. Y luego los coordinados que sería 1, 2. Ya se me fue chueco. Y 4, ¿ya? ¿Qué más nos falta? Es importante reconocer los pares libres. Y bien, los pares libres, bueno, de los terminales, como es este es oxígeno terminal. Este también es oxígeno terminal. Y sí, es necesario tomar en cuenta sus pares libres. Pero más que estos pares libres y que nos van a servir para la geometría molecular, son los pares libres tanto del cloro como del oxígeno. Entonces, en el caso del cloro todavía tenemos aquí un par libre, como usted verá aquí. Y en el oxígeno, ni se diga, tenemos 2 pares libres. Entonces, esta es la fórmula desarrollada. Y así vamos a hacer del resto de óxidos. ¿Sí ven? Entonces, mire, aquí yo le he hecho la formación de los óxidos. Óxido perclórico. Luego tenemos los otros óxidos de las otras familias. Mire usted, el óxido... ¿cómo se llama este óxido? ¿Quién me dice? No sé si le ve ahí. ¿Cómo se llama este óxido? Bueno, usted de ahí, de entre sus apuntes o no sé de dónde vaya a sacarse los nombres de estos óxidos, ¿sí? SO2, SO3, acá tenemos, este es el óxido nitroso, es del óxido nítrico, acá tenemos los óxidos del fósforo. Mire usted, por ejemplo, en el caso de, vayamos por partes, en la familia 6A o grupo 6A. Tenemos aquí azufre, selenio, teluro que trabajan con 4 más y 6 más. Dependiendo de los números de oxidación también son sus nombres, ¿no? Luego tenemos la familia del grupo 5A, en donde hay 2 partes, ¿no?
el nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, pero cuando usted ve aquí, vamos a formar dos tipos de óxidos de nitrógeno, que estos específicamente, de entre todos los óxidos de nitrógeno, estos son los óxidos ácidos, y los óxidos de fósforo, arsénico y antimonio. Es decir, solamente vamos a formar de uno de ellos, entendiendo que arsénico y antimonio tienen la misma química que el fósforo. Entonces aquí usted va a terminar de, bueno, la formación ya está. Faltan los nombres, faltan las estructuras de Lewis y la fórmula desarrollada. ¿Sí? Acá tenemos la familia 4A, acá tenemos la familia 3A, y de la familia 3A solo tenemos el óxido bórico, y entonces aquí tenemos para su estructura. Y esta es la tarea que tiene que hacer para la próxima clase. No sé si tienen preguntas. ¿Preguntas de la tarea? Hola, ¿están ahí todavía? Sí, profe, espera mañana, ¿verdad? Sí. Es que tenemos que seguir avanzando. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos ya al tener ya las estructuras de Lewis y la fórmula desarrollada, ya vamos a avanzar a revisar lo que son los tipos de geometría, digamos los tipos de moléculas, y desde ya les digo, son dos tipos de moléculas que hay, moléculas polares y apolares. Y luego las geometrías, que ya es un tema más largo, y eso vamos a ver luego. Además que también vamos a ver aquí el tema de resonancia, y el otro que es del octeto, digamos de la regla del octeto, ¿sí? Todo eso vamos a ver, aplicar mañana en estos compuestos. Entonces, ¿alguna pregunta de esta tarea que tienen que hacer? Ahora mire, aquí en la nomenclatura también es necesario, si no para mañana, pero esto que quede de tarea para la próxima semana, colocar los otros nombres, ¿no? Por ejemplo, esta es la nomenclatura tradicional, y aquí sería la nomenclatura Stogh y la Yupach. ¿Sí? Pero esto le dejamos para la próxima semana. A mí lo que me interesa para mañana es que termine de hacer las estructuras de Lewis y la fórmula desarrollada. Y con eso creo que terminamos esta clase. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, debemos enviar ese deber. No. Este deber, yo sí les pido que con la debida responsabilidad, si usted quiere aprender y si quiere avanzar rápido y no demorarse, hágale para mañana, porque mañana vamos a revisar, a absolver todas las preguntas que fuera el caso, y a continuar con los tipos de moléculas. Y ojalá avancemos geometría molecular. ¿Sí? Entonces, por favor, no me va a enviar todavía, porque todavía falta de esta última columna, ¿no? Cuando ya terminemos los temas con los tipos de moléculas y geometría molecular, ahí me envía. ¿Sí? Pero yo sí quiero que para mañana haga esta tarea para que sigamos avanzando. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces además serían los 4 cuadritos iniciales, no el último. No, el último no, solo los 4, y ni siquiera los 4, serían los 2. Porque mire que ya en su mayoría yo ya les formé. Mirarán si es que está, yo creo que sí.
está igualada la reacción. Faltarían de poner los nombres y hacer las estructuras de Lewis y la fórmula desarrollada. Esa sería la tarea para mañana, no es nada difícil. Y listo. Cuidar que en todos los óxidos no metálicos se forme el octeto, como usted vio aquí. Entonces, todos estos óxidos forman el octeto. No hay octetos expandidos, como podría ver cuando usted pone aquí dobles enlaces. No. Bueno, entonces con esto me despido y para mañana para continuar con este tema, ¿sí? ¿No hay más preguntas? No olvide ahora a las 3 la prueba, por favor, esténse listos. Yo les quedé en indicarles cuántos ejercicios. Son 2 ejercicios que hay que pensar, otros 2 muy simples y uno re simple. Son 5 ejercicios en total y el resto teoría. Son 10 preguntas y usted va a tener para las 10 preguntas 45 minutos. Yo he estado resolviendo la prueba y claro, usted me va a decir es que usted sí sabe, por supuesto. Entonces, yo me he demorado haciendo todos los cálculos 20 minutos. Y por eso es que yo le doy a usted el doble y un poquito más. ¿Sí? Entonces, estése listo. Yo unos 10 minutos antes yo le voy a mandar la contraseña. Y listo. Una situación. Permítanme. A ver, rapidito les voy a indicar. Les voy a indicar lo que tiene que hacer. Mire, por ejemplo, hay una pregunta en donde usted tiene que colocar la configuración electrónica. Entonces, escriba nomás usted de esta manera y ahí se le indica, ¿no? Que escriba directo, pero como no puede poner exponentes, escriba nomás 1S2, 2S2, 2P6, sin espacios, seguido. No sé si me está viendo. Luego sería 3S2, 3P6, 4S2, 3D6 o 3D5. De esa manera. ¡Ay, perdón! Estoy poniendo, esto es de error, ¿no? Esto es de error porque estoy poniendo con mayúscula. Es con minúsculas. Comienzo. 1S2, 2S2, 2P6. ¿No vale utilizar los gases nobles, profe? No. Utilícele nomás ahí. Bueno, la estructura está dándole el gas noble, ¿no? Porque no son elementos simples. Entonces, después del gas noble, usted pone lo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene ya ahí, diga usted neón, ¿sí? Entonces, usted ahí, nada, sin espacios, por favor. Entonces, este vale por 10 y entonces usted pondrá 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P2, etcétera, ¿sí? Así de esa manera. Igual que cuando usted escribe la respuesta, 25 gramos, por favor, sin espacio. Yo creo que ese fue el problema de la vez anterior, que por eso no se les consideró las unidades. Entonces, sin espacio. ¿Sí? En cuanto a los cálculos, por favor, observe las cifras significativas, que está hecho para que se le considere el número de cifras significativas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a al tema de la prueba.
repase, Sí, yo ya les profe. dije. Sí, dígame. Con notación científica, notación científica, o sea, por 10 a la -3 o así, respuestas que salgan así. Sí, mire, justamente eso es lo que le quiero comentar. Está hecha está estructurada las respuestas. En el caso de por ejemplo, para que no use notación científica, yo le he puesto, por ejemplo, de la respuesta en nanómetros, ¿sí? Y ahí tendrá que usar correctamente la conversión de unidades. Y, por ejemplo, en megahercios, mire, megahercios. Entonces, usar correctamente los símbolos de las unidades, ¿no? Aquí ya se me fue la mayúscula, nanómetros, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Por ejemplo, picómetros, si fuera el caso, ¿sí? Acá podría ser gigámetros o gigahercios, ¿sí? Y repito seguido del número, ¿no? Por ejemplo, usted dice 125 gigahercios. Escribir de esa manera, ¿sí? Igual, por ejemplo, si es que yo le pregunto cuántos gramos de hidrógeno y de pronto le sale 25 gramos, no poner esto, por favor. Esto es incorrecto, no permite la máquina. Yo he querido hacerlo, pero no permite. Solamente las unidades comunes, no unidades químicas, no permite. Entonces solamente poner 25 gramos. Si fueran de hidrógeno, de calcio, de sodio, no importa, no interesa. O sea, yo digo en la práctica, digamos en forma presencial, sí interesa, ¿no? Y yo hubiera querido que me permita la máquina, pero no me permite. Solo me permite gramos. Igual pueden ser mililitros, por ejemplo, 150 mililitros, ¿sí? De esta manera. He seguido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esperemos que ya con esas recomendaciones ya no hagamos revisión, que sí es cansado. Pero bueno, de todas maneras sí sirven estas pruebas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces me despido deseándoles que les vaya bien en la prueba. Hemos hecho suficientes ejercicios encaminados al desarrollo de la prueba. Tampoco esperen que haga la prueba mismo. Ya eso ya dependerá de usted. Y yo siempre, como les digo, nada de nervios, más todavía si no le veo. Y listo, hacer las cosas como se debe, de acuerdo a lo que a lo que usted haya estudiado. No esté esperando que le soplen porque hay muy diversas pruebas, digamos preguntas. Le cuento que hay como, 60 preguntas para hacer, para que salgan al azar a los estudiantes. Entonces, no es que yo voy a esperar que mi amigo, no puede ser que a su amigo no le salga esa pregunta. Entonces, de gana está esperando.